esta oportunidad vamos a ver dos formatos en los cuales van a ir consolidados los valores de lo que se conoce como el impuesto sobre las ventas descontable, impuesto sobre las ventas generados e impuesto al consumo. ¿Quiénes están obligados a diligenciar el formato 1005 y 1006? Van a ser las personas naturales y asimiladas, las personas jurídicas y asimiladas, y las demás entidades públicas y privadas enunciadas en los literales D, E y G del artículo 1 de la resolución 098 del 2020. ¿Quiénes son esas demás entidades? Esto se vuelve repetitivo, pero es muy bueno estarlo recordando en cada uno de los formatos. Las demás entidades van a ser literal D, las personas naturales y asimiladas que hayan obtenido ingresos brutos en el año 2020 o en el año 2021 superiores a 500 millones de pesos y que dentro de esos 500 millones de pesos en el año 2021 por conceptos de rentas de capital y rentas no laborales superen los 100 millones de pesos. También recordemos que dentro de este literal están las personas naturales que están en el régimen simple de tributación y que sus ingresos en el año gravable 2020 o en el año gravable 2021 sus ingresos superen 500 millones de pesos. También van a estar en el literal E las personas jurídicas y asimiladas y demás entidades públicas y privadas que en el año gravable 2020 o en el año gravable año 2021 sus ingresos hayan superado los 100 millones de pesos. Eso se vuelve como un trabalenguas, como lo pueden ver. Y por último tenemos el nuevo grupo, que son los establecimientos permanentes de personas naturales no residentes fiscales aquí en Colombia y de personas jurídicas y entidades extranjeras. ¿Cuáles son las principales características a reportar? Van a reportar tanto en el formato 1005 de la versión 7, el valor del IVA descontable, lo que es el valor del IVA descontable y el valor del IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas correspondientes al año gravable 2021. En este caso van a identificarse los apellidos, nombres o razón social, identificación de cada uno de los terceros y no va a tener una cuantía mínima de reporte. O sea que si ustedes se descontaron 52 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, 500 pesos, ¿sí? 5.000 pesos, 10.000 pesos en descontables de IVA tendrán que reportarlo con el tercero identificándolo. En el caso del formato 1006 se van a reportar los mismos valores o las mismas características de que son los apellidos y nombres o razón social, identificación de cada uno de los terceros y se va a reportar ese IVA generado en el impuesto o el gravamen de IVA o el impuesto al consumo y el valor del IVA recuperado en devoluciones de compras anuladas, rescindidas o resueltas. También sin importar la cuantía correspondiente al año gravable 2021. Cuando no tenemos cuantía, quiere decir que si yo generé un peso de IVA, tendré que reportarlo. Desde un peso hasta X valor de IVA tendré que estarlo reportando. Aquí ya no existen cuantías mínimas, tengo que estar identificando uno por uno a los terceros. Sin embargo, al igual que en los ingresos, si no logro identificar definitivamente en mis ventas, porque en las compras sí se tiene que identificar, en las ventas, que sería el IVA generado en el formato 1006, si no logro identificar a estas personas como tal, tendré que reportarlas en mi comodín de cuantías menores, ya en el NIT que conocemos, en el 222.222.222, con su código especial 43, con el nombre de cuantías menores y con los datos demás adicionales de quien está reportando la información. Entonces, el impuesto sobre las ventas generado en operaciones donde no sea posible identificar el adquiriente de bienes o servicios por algún medio, que anteriormente se podía tener una cuantía menor a 500.000, eso ya no existe, se informará acumulados en un solo registro. Ya sabemos que para las personas que se logren identificar en el exterior, pues tendrán que ir con el código 42, con su número de identificación del extranjero, ¿sí? Ya sean personas naturales o jurídicas, que si definitivamente no logro identificar ese número fiscal donde es residente el contribuyente o el tercero, lo vamos a colocar en el comodín número 43, pero por favor tengan mucho cuidado, y se los ruego como profesional, siempre estén al tanto de lograr identificar ese número fiscal porque son muy poquitos los países y lo he estado repitiendo en diferentes videos que no tienen número de fiscal en el lugar de residencia en donde están en el exterior. Entonces hay que tener en cuenta mucho cuidado, ¿cierto? Que esas personas deben tener su identificación, o sea, logren el contacto, un correo, una llamada, por favor, pásenme su número de identificación fiscal en el país donde usted es residente, de donde usted me está haciendo la compra, como tal para yo poderlo identificar. En este formato no tenemos códigos,
por lo que vamos a pasar automáticamente al PUC, de donde sale la información que se va a reportar tanto en el formato 1005 como en el formato 1006. Como podemos ver en el Excel, tenemos en el pasivo las cuentas 2408, la 01 para el IVA generado y la 02 para los IVA descontables en compras y servicios. Ustedes ya manejarán cierta codificación para lo que son las anulaciones, ya sea en ventas o en compras, y en efecto no tiene ningún tipo de concepto y se va a identificar la 240801 del IVA generado por pagar en el 1006 y en el 240802 en el formato 1005. Ahora vamos a ver cada uno de los formatos para poderlos entender. En el formato 1005, que son los impuestos a las ventas por pagar, el descontable, tenemos el tipo de documento, ya sabemos que puede ser una cédula, un NID, ¿sí? Los IVAs del exterior no serían descontables, solamente son los generados aquí por personas que estén identificadas por la DIAN y que sean residentes en Colombia. El número de identificación, el primer apellido, segundo apellido, nombre del informado, otros nombres, la razón social, el impuesto descontable que yo me tomé desde 1 hasta X valor, ¿sí? Y el IVA resultante en devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas irá acá, en este sentido. ¿Listo? Para el 1006 es muy similar, aquí simplemente se nos alarga una columna más que es para el impuesto al consumo. Vamos a tener el tipo de documento, que aquí sí puede ser un NID, una cédula, un NID, un registro o una identificación del exterior, definitivamente sin identificar, en donde voy a colocar el número, primer apellido del informado, segundo apellido del informado, primer nombre, otros nombres, razón social, impuesto generado, el IVA resultante en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en las compras, ¿cierto? Y el impuesto al consumo si la persona es responsable al impuesto al consumo. De esta forma podemos ver que el formato 1005 y 1006 sale directamente lo que es una cuenta consolidada del 2408, en su defecto donde tenga ustedes identificado el impuesto al consumo, y tendrá que identificarse tercero por tercero. Es otro formato muy sencillo de diligenciar, pero de mucho cuidado, teniendo en cuenta, como ustedes ya tienen las bases, gracias a lo que es el material de apoyo de estudio y lo que son estos tipos de Excel en donde se encuentran los formatos y el PUC, se les hará mucho más fácil lograr generar estos dos formatos para que pasen por el prevalidador sin ningún problema y los puedan subir directamente a la página de la Administración Tributaria. Muchas gracias.